mayoría de los motores monofásicos son motores pequeños, menores a un caballo de fuerza. Sin embargo, algunos se fabrican en tamaños normales de caballaje integral de 1.5 hasta 10 caballos de fuerza, tanto para 115 volts como 130 volts, en servicio monofásico y aún para servicio de 440 volts, entre los límites de 7.5 a 10 caballos de fuerza. Los motores monofásicos de inducción experimentan una grave desventaja, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en un motor monofásico de inducción no rota. En su lugar, primero pulsa con gran intensidad, luego con menos intensidad, pero permanece siempre en la misma dirección, puesto que no hay campo magnético rotacional en el estator. Un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. Es por ello que se emplean diversos métodos para iniciar el giro del rotor y por lo tanto una clasificación de los motores monofásicos basada en los métodos particulares de arranque. La teoría de doble campo giratorio de los motores de inducción monofásicos establece que un campo magnético estacionario pulsante se puede transformar en dos campos magnéticos rotacionales de igual magnitud pero de direcciones opuestas. El motor de inducción responde a cada uno de los campos magnéticos por separado y el par neto en la máquina será la suma de los pares debidos a cada uno de los campos magnéticos. En la imagen se muestra cómo un campo magnético estacionario pulsante puede transformarse en dos campos magnéticos rotacionales iguales y opuestos. Un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. Existen tres técnicas para arrancar estos motores monofásicos de inducción, que se clasifican de acuerdo a los métodos utilizados para producir su par de arranque. Estas técnicas de arranque difieren en el costo y la cantidad de par producido. Las tres principales técnicas son: 1. Devanados de fase partida. 2. Devanados con capacitor. 3. De sombra. Estas tres técnicas de arranque son métodos para lograr que uno de los dos campos magnéticos giratorios sea más fuerte que el otro en el motor y en consecuencia dar a este un apoyo inicial en una u otra dirección. Un motor de fase partida es un motor de inducción monofásico de dos devanados estatóricos, uno principal y otro auxiliar. Estos dos devanados están separados 90 grados eléctricos sobre el estator del motor. El devanado auxiliar está diseñado para ser desconectado del circuito a cierta velocidad dada mediante un interruptor centrífugo. El devanado auxiliar se diseña con una relación resistencia-reactancia mayor que la del devanado principal, de modo que la corriente en el devanado auxiliar adelanta a la corriente del devanado principal. En general, esta relación más alta se logra utilizando hilo conductor menor para el devanado auxiliar. Este hilo conductor menor es permitido en el devanado auxiliar, puesto que tan solo es utilizado para el arranque, y por tanto no debe conducir continuamente la corriente plena. Los motores de fase partida tienen un par de arranque moderado justamente con baja corriente de arranque y se utilizan para aplicaciones en las cuales no se requieren muy altos pares de arranque, tales como ventiladores, sopladores y bombas centrífugas. Se encuentran disponibles en tamaños de fracción de caballo de potencia y son bastante baratos. En un motor de inducción de fase partida, la corriente en el devanado auxiliar alcanza siempre su valor máximo antes que la corriente en el devanado principal, y por tanto, el campo magnético del devanado auxiliar alcanza siempre su máximo antes que el devanado principal. La dirección de rotación del motor está determinada por el hecho de que el ángulo espacial del campo magnético del devanado auxiliar esté 90 grados adelante o 90 grados atrás del ángulo del devanado principal. Puesto que ese ángulo puede variar de 90 grados adelante a 90 grados atrás, conmutando las conexiones del devanado auxiliar, la dirección de rotación del motor puede invertirse al invertir las conexiones del devanado auxiliar mientras permanecen sin modificar las conexiones del devanado principal. En algunas aplicaciones el par de arranque es insuficiente para arrancar una carga sobre el eje del motor. En estos casos se pueden utilizar motores de arranque por capacitor. En un motor con arranque por capacitor se dispone de un capacitor en serie con el devanado auxiliar del motor. Seleccionando de manera adecuada el tamaño del capacitor,
La fuerza magnetomotriz de la corriente de arranque en el devanado auxiliar puede ajustarse para igualarla a la fuerza magnetomotriz de la corriente del devanado principal. Y puede lograrse que el ángulo de fase de la corriente del devanado auxiliar adelante en 90 grados la corriente del devanado principal, puesto que los dos devanados están físicamente separados 90 grados. Una diferencia de fase de 90 grados en la corriente producirá un solo campo magnético rotacional uniforme del estator, y del motor se comportará como si estuviera arrancando conectado a una fuente de potencia trifásica. En este caso, el par de arranque del motor puede sobrepasar 300% de su valor nominal. Los motores con arranque por capacitor son más costosos que los de fase partida y se utilizan en aplicaciones en las cuales se requiera un alto par de arranque. Aplicaciones típicas de tales motores son los compresores, las bombas, los equipos de aire acondicionado y otros equipos que deben arrancar con carga. El capacitor de arranque mejora tanto la característica par velocidad de un motor de inducción, que algunas veces se incorpora un pequeño capacitor en el devanado auxiliar del motor. Si se escoge adecuadamente el valor del capacitor, tal motor tendrá un campo magnético rotacional uniforme para algunas cargas específicas y se comportará como un motor trifásico de inducción en ese punto. Los motores de capacitor dividido permanente son más sencillos que los motores de arranque por capacitor, puesto que no requieren interruptor de arranque. Para cargas normales son más eficientes y tienen un factor de potencia más alto y par más suave que los motores de inducción monofásicos corrientes. Sin embargo, los motores de capacitor dividido permanente tienen un par de arranque menor que los motores de arranque por capacitor, puesto que el capacitor debe ser dimensionado para balancear la corriente en los devanados principales y auxiliar en condiciones normales de carga. Dado que la corriente de arranque es mucho mayor que la corriente de carga normal, un capacitor que balancee las fases en carga normales las deja muy desbalanceadas en condiciones de arranque. Si se requiere un par de arranque lo más alto posible y las mejores condiciones de operación, se puede utilizar con dos capacitores en el devanado auxiliar. Estos motores se llaman de capacitor de arranque, capacitor de marcha o motores con capacitor de dos valores. El capacitor mayor está presente en el circuito solo durante el arranque, cuando asegura que las corrientes en los devanados principal y auxiliar estén casi balanceadas, para obtener pares de arranque muy altos. Cuando el motor ha alcanzado velocidad, el interruptor centrífugo abre y el capacitor permanente se deja solo en el circuito del devanado auxiliar. El capacitor permanente es suficientemente grande para balancear las corrientes para cargas normales del motor, de modo que éste opera de nuevo con un alto par y un alto factor de potencia. El capacitor permanente en tal motor equivale típicamente entre 10 y 20% del tamaño del capacitor de arranque. La dirección de rotación de un motor con capacitor puede invertirse conmutando las conexiones de los devanados auxiliares. Aquel que solo tiene el devanado principal. En lugar de tener devanado auxiliar, tiene polos salientes, y una parte de cada polo está envuelta por una bobina cortocircuitada llamada bobina de sombreo. Un flujo variable con el tiempo se induce en los polos debido al devanado principal. Cuando el flujo del polo varía, induce un voltaje y una corriente en la bobina de sombreo, las cuales se oponen al cambio del flujo original. Esta oposición retarda los cambios de flujo bajo los pares sombreados de las bobinas y produce entonces un ligero desequilibrio entre los dos campos magnéticos rotacionales. Opositores del estator. La rotación neta se dirige desde la parte de la cara polar no sombreada hacia la sombreada. El método de polos sombreados produce menor par de arranque que cualquier otro tipo de arranque de motores de inducción. Estos son mucho menos eficientes y tienen mayor deslizamiento que otro tipo de motores de inducción monofásicos. Tales polos se utilizan solo en motores muy pequeños, menores de un caballo de fuerza, con requerimientos de par de arranque muy bajos, donde sea posible utilizarlos. Los motores de polo sombreado son el diseño disponible más barato, puesto que los motores de polo sombreado cuentan con una bobina de sombreo para su par de arranque. No hay manera fácil de invertir la dirección de rotación de tales motores.
Para llevar a cabo la inversión es necesario instalar bobinas de sombreo en cada polar y cortar selectivamente una de ellas. Cálculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida. Los datos del motor son la tensión de alimentación 220 voltios, amperaje o corriente en la bobina de trabajo 2.3 amperios y la bobina y arranque 7.9 amperios, velocidad 3600 revoluciones por minuto, frecuencia 60 Hz, datos de hierro activo, número de ranuras son 26, longitud axial 23 milímetros, profundidad de hierro detrás de la ranura 14 milímetros, diámetro interno 60 milímetros, densidad de flujo 15.500, número de polos, revoluciones por minuto es igual a 120 por frecuencia entre número de polos, lo que es igual a 120 por la frecuencia 60 entre el número de polos 2, es igual a 3600 revoluciones por minuto o RPM. Número de polos es igual a 120 por frecuencia entre RPM, lo que nos da igual a 120 por frecuencia 60 entre 3600 revoluciones por minuto es igual a 2. Número de grupos del bobinado. Número de grupos del bobinado de trabajo es igual al número de polos, lo que es igual al número de grupo del bobinado de arranque. Por lo que el número de grupo de bobinado de trabajo es 2, el número de grupo de bobinado de arranque va a ser igual a 2 y el número de polos igual a 2. Paso polar es igual al número de ranuras entre el número de polos, lo que nos da igual a 24 ranuras entre 2 polos, 12. Nuestro paso polar será 12. Paso de bobina. Tipo de bobinado concéntrico, paso de bobina 1.6, 1.8, 1.10 y 1.12. Paso medio. En el paso medio se suman el 1.6, el 1.8, el 1.10 y el 1.12 entre 4, lo que nos da a 9. Constante de distribución K1. Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo, lo que nos da K1 es igual a 0.834. Asimismo, el número de ranuras por polos y por fases se computa en base a 16 ranuras, es decir, 16 entre 4 es igual a 4. Hallar el factor de paso K2. K2 viene a ser 0.866. Flujo magnético por polos. El flujo es igual a 2 por la longitud axial en centímetros, por profundidad de hierro detrás de la ranura en centímetros, por B, densidad de flujo magnético, lo que nos da a flujo magnético por polo es igual a 2 por 3.3, que es la longitud axial en centímetros, por 1.4, que es la profundidad de hierro detrás de la ranura, y 15.500, que es la densidad de flujo magnético, lo que nos da 143.220, donde el flujo donde acá tenemos donde este símbolo significa flujo magnético en Gauss, P profundidad de hierro detrás de la ranura, B densidad de flujo magnético y L longitud axial en centímetros. Número de inductores del bobinado de trabajo. Número de inductores del bobinado de trabajo es igual a tensión por 10 a la 8 entre frecuencia por flujo magnético por 2.22, que es una constante, por K1 por K2, lo que nos da igual a 220 por 10 a la 8 entre 60, que es la frecuencia por 143.220, que es el flujo magnético, 2.22 la constante, K1 0.834 por K2 0.866, lo que nos da 1611. El número de vueltas o de espiras de bobinado de trabajo. Este factor tiene a ser la mitad del total de inductores calculados. Número de espiras de bobina de trabajo es igual al número de inductores total entre 2, lo que nos da 1611 entre 2, 805.
Número de inductores del bobinado de arranque. El número de inductores del bobinado de arranque oscila entre un tercio a medio del total de inductores de bobina de trabajo. El número de inductores del bobina de arranque es igual al número de inductores total entre 2, lo que es igual a 1611 entre 2 es igual a 805. El número de inductores de bobina de arranque es número de inductores de la bobina de arranque entre 2. Lo que nos da a 805 entre 2 es igual a 402. 14. La sección y calibre del alambre del bobinado de trabajo y el bobinado de arranque. La sección es igual a y que es igual a la intensidad de corriente en amperios entre la D, que es densidad de corriente, amperio por milímetros cuadrados, es igual a 2.2 entre 5, lo que nos da a 0.44. En la bobina de trabajo el número de alambre va a ser 22 y en la bobina de trabajo número 22 y en la bobina de arranque número 27. La densidad de corriente oscila entre 2 a 7 amperios entre milímetro cuadrado, teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrífuga y las densidades altas para motores de pequeños de trabajo intermitente. Para determinar el calibre de la bobina de arranque debe ser entre 3 y 6 de calibre de la bobina de trabajo. Hallar el peso del alambre. La longitud de la bobina media de un grupo es igual a 31 centímetros, lo que equivale a 310 milímetros. Peso del bobinado de trabajo. Longitud es igual a 310 milímetros por 542 espiras es igual a 168.020. N es igual a 2.805 si hay en la tabla de características del alambre. Peso de la bobina de trabajo es igual a L por N entre 1000. L viene a ser 168.020 por 2.805 entre 1000 es igual a 471 gramos más 20% es igual a 565 gramos, lo que equivale a 0.5 kilogramos. Peso del bobinado de arranque. Longitud del bobinado de arranque es a 310 milímetros por 400 espiras, lo que nos da 124.000. N es igual a 0.909 si hay en la tabla de características del alambre. Peso de la bobina de arranque es igual a L por N entre 1000. L a 124.000 por N 0.909 entre 1000 es igual a 113 gramos. Con el aumento del 20%, 136 gramos.